Ahí estamos. Entonces, movimiento circular uniforme, que es la materia de tercero medio, que entra en el módulo electivo de este año. No sé si con una gran cantidad de preguntas, pero sí con conceptos que deberían saber, eh, tanto en la parte de mecánica en línea recta y mecánica en movimiento circular. Como que preguntan de las dos cosas en el electivo, no solamente circular. Y tratan también de relacionarlos con lo que en alguna vez dijimos las leyes de Newton de la fuerza gravitacional. De ahí empieza la dinámica en adelante. Entonces, la idea que nosotros, la clase hoy día por lo menos va a ser netamente de cinemática. Después las próximas clases, cuando veamos los ejercicios o veamos materia más de dinámica, lo vamos a relacionar también con un poco de astronomía, que también entra en el electivo como concepto, sí, en la parte conceptual, pero también con algunas teorías que yo no sé si le han pasado a ustedes, la ley de Kepler, gravitación universal, y más que en forma de ejercicio, en forma de concepto. Y vamos a comenzar, primero movimiento circular uniforme, es donde se dice que un cuerpo tiene una trayectoria como una circunferencia, o un arco de circunferencia, un pedacito de circunferencia. La rapidez permanece constante, esa es la gracia que tiene el movimiento circular uniforme, y se coloca así como en otro tipo de letra para que se den cuenta que se está hablando de la rapidez, no de la velocidad, la rapidez. La distancia recorrida corresponde a un arco de circunferencia y que se describe por esa fórmula que está ahí. En física y en matemática, en geometría, el arco se escribe con la letra S, y ese triángulo nos indican que es como un pedacito de arco, un pedacito de circunferencia. Ahora, el arco es símil a lo que nosotros hablábamos como distancia. Recuérdense que la distancia no es el punto inicial y punto final solamente, sino que la distancia es todo lo que recorre. Por lo tanto, una partícula, un cuerpo que está en movimiento circular, recorre un arco determinado o un arco de distancia. Y ese arco está definido por las propiedades que tiene el círculo, o que tiene la circunferencia en este caso, en donde, por ejemplo, si el auto va de esa posición a esa posición, y yo quiero ver cuánta es la distancia que recorrió, que corresponde al arco, tengo que saber cuánto es el ángulo que recorrió y relacionarlo con el término radian. Los ángulos en física no se miden en grados, se miden en radian. Entonces hay una fórmula para sacar el arco, que es 2 por pi por r por el ángulo, dividido en 360 grados. Se asume que el radio está medido en metros, y si se fijan, mientras más grande es el radio, más grande debería ser el arco, teniendo el mismo ángulo de recorrido o de referencia. Por lo tanto, si el auto hubiese hecho un recorrido en una circunferencia menor, de aquí hasta acá, con un radio menor, un radio prima, si ese radio es más pequeño, entonces el arco es más pequeño. Si el radio es más grande, entonces el arco es más grande. Son directamente proporcionales. Y estos dos conceptos, 2pi, 360 y el ángulo, son variables adimensionales para la física, que solamente nos indican una proporción en base al recorrido de una partícula. No son variables físicas con unidad de medidas físicas, sino que son más bien matemáticas que tienen que ver con el tamaño de algo. En este caso, un movimiento circular. Entonces, para que se acuerden y lo anoten por ahí, que todo arco, bueno, en matemática y en física, se puede medir según esta ecuación que está ahí. 2pi por r por el ángulo, dividido en 360 grados. En este caso, el ángulo, ese delta teta que está ahí, este se puede medir en grados. Se tiene que colocar en grados porque estamos dividiendo en 360 grados. ¿Ya? Si hubiésemos estado en radianes, hubiésemos tenido que dividir en radianes. Pero esa es como la fórmula principal de cualquier pedazo de arco que uno quisiera recorrer. Si ustedes se fijan, según esta fórmula, si yo recorro la mitad de la circunferencia, voy a recorrer 180 grados. Si coloco aquí 180, lo voy a simplificar con eso, y aquí me va a quedar un 2. Por lo tanto, ese 2 también se me va a ir con ese, y me va a quedar pi por r. Entonces, finalmente, 3,14 por el radio va a ser el arco.
Si esto fuera 360 grados, se va a ir con S y con S, me va a quedar 2pi por R. Bien, entonces, de alguna forma lo que nos muestra esta fórmula es la proporción que hay entre el ángulo inscrito de recorrido con la distancia real que recorre cualquier partícula, cualquier objeto en forma circular. Ya para que se lo aprendan ahí y la anoten en esa fórmula en su cuaderno. Ahora, ¿qué es lo que es un radián? El radián representa el ángulo central, el ángulo que determina aquí el recorrido, en una circunferencia y abarca un arco cuya longitud es igual a la del radio. Esa es la característica del ángulo cuando uno dice un radián. El símbolo, o como se escribe en física, es rad, y justamente es, en definición, esa es la característica del radián, que es el ángulo en donde justo el radio tiene el mismo tamaño que el arco. Y eso puede pasar en todas las circunferencias. La única diferencia es que mientras más grande es el radio, más grande tiene que ser el arco, o mientras más pequeño es el arco, pero el ángulo se mantiene. Cuando uno habla de un radián, es justamente ese mismo ángulo que se mantiene ahí, y que de alguna forma lo que nos hace ver es que podemos transformar los ángulos en grados con radianes. Entonces, el radián es aproximadamente 57 grados, algo por ahí, 57, tanto. Y eso más que importante saber cuánto vale un radián, es cómo representarlo en una regla de 3. Por ejemplo, aquí debería haber como un corchete, porque eso es una unidad de medida. Esta unidad de medida se llama adimensional. En física, cuando nosotros decimos una unidad adimensional, quiere decir que prácticamente se toma como si fuera un número solamente. No incide en los metros, los segundos, que realmente estamos calculando algo en una dimensión determinada. El rad es como una referencia matemática, ¿ya? Por eso se llama que es una unidad adimensional. Entonces uno dice que 360 grados equivale a 2pi. Si uno quiere saber, por ejemplo, cuántos grados hay en X radian, una regla de 3, entonces uno podría despejar multiplicando cruzado y despejando una de estas dos. Si yo quisiera despejar esa que está ahí, los grados, tendría que pasar ese multiplicando para allá, ese multiplicando para allá y el 2pi dividiendo. Entonces tengo la opción de decir que si yo quiero saber cuántos radianes se miden en grados, X grados va a ser igual entonces a 360 por X radian. Perdón. Ahí sí. Por X radian dividido en 2pi. Esa sería una fórmula para pasar de grados de radianes a grados. O sea, los ángulos de radianes a grados. Entonces aquí podríamos colocar de radianes a grados. Si yo quiero despejar el X radian, al revés, pues se pasa multiplicando, ese para allá multiplicando y el 360 dividiendo. Entonces me quedaría que el ángulo en radian, otra vez, este lápiz, ahí sí. El ángulo en radian es igual a 2pi por el ángulo en grados dividido en 360. Y esa sería entonces una fórmula para poder determinar de grados a radianes. ¿Ya? Eso generalmente es lo que paso yo en clase o lo que deberían haber visto en clase, cómo transformar de radianes a grados y de grados a radianes, ocupando esas ecuaciones. Ahora, eso uno lo puede hacer directamente con la regla de 3, como les decía acá. No es una ecuación que provenga de otra más compleja, sino que solamente mirando. 360 equivale a 2pi, X grado equivale a X radian, y al despejar una y la otra, obtenemos estas dos fórmulas que están acá. Ahora también, si uno no se sabe esta fórmula, o no es necesario ocuparla, porque a veces los grados son grados que están dentro de los múltiplos de 360,
se puede hacer solamente como un cálculo mental en proporción, que es la idea. O sea, si 360 es lo mismo que decir 2pi, la mitad de 360, que es 180, la mitad de 2pi, pi. Entonces uno podría decir por proporción, la mitad de 360, que es 180, equivale a pi radian. Si yo parto el 180 en 2, me queda 90 grados. Y partir en 2 en pi es lo mismo que escribir pi medios. Pi medio radian. Y así sucesivamente yo podría colocar dividido en 3, dividido en 4, en 2. Lo importante es que si nos da un número entero, sin decimal, entonces podemos hacerlo en proporción. Si nos dan un problema, un ejercicio donde un auto recorrió 65 grados y no es múltiplo de 360, entonces a lo mejor sería una opción utilizar esta ecuación. Colocar los 65 acá y hacer la simplificación y colocar el ángulo en radian. Pero si es múltiplo de 360 se podría calcular de esta forma que está acá, como les decía yo, en forma más mental. Acuérdense que estoy mirando el Power, así que no veo el chat. Si es que tienen alguna pregunta, y activan el micrófono. Una de las variables que más ocupan en movimiento circular uniforme es la misma que se ocupa en ondas, que se llama periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que demora el móvil en completar una vuelta. Esa es la diferencia entre el periodo de circular con periodo de ondas. Esta es una vuelta siempre. O sea, nosotros podríamos decir que es tiempo partido en número de ciclos. Siempre el periodo se ocupa con la T mayúscula, un tiempo cualquiera se puede escribir con un delta T o una T minúscula, y el número de ciclos, como dice el término, es solamente un número, no tiene unidad de medida. Por lo tanto, cualquier tiempo de demora, si uno lo divide en la cantidad de vueltas que da, o ciclos, nos va a dar el periodo. La frecuencia corresponde a lo contrario, al número de vueltas que se completan en un determinado intervalo de tiempo. Por lo tanto, es al revés. Número de ciclos partido en tiempo determinado, y recordar que ambas magnitudes son recíprocas. El recíproco significa justamente el inverso multiplicativo del otro. Y esto es lo que nosotros habíamos visto en ondas. Así que esto es por definición, y esto es de forma matemática. Esto significa recíprocos. Por lo tanto, se sigue midiendo la frecuencia en hertz y se sigue midiendo el periodo en segundos. Aquí nosotros tenemos que entrar como en la explicación o en la comprensión de que cuando yo tengo un movimiento circular uniforme, y tengo espacio, sí. En un movimiento circular uniforme, yo lo voy a escribir acá. Tengo que mantener una trayectoria determinada. Y si yo coloco un vector que va hacia allá, o una fuerza en este caso, o un movimiento que solamente tiene una flecha, el movimiento va a seguir en línea recta. Si yo coloco una flecha que va hacia allá, el movimiento va a seguir en forma vertical. Pero si yo sumo estos vectores, lo va a hacer en forma diagonal. Y estamos hablando de un punto. Si después en el otro punto hago lo mismo, voy a tener otra diagonal. Si en otro punto lo hago lo mismo, diagonal de nuevo. Y así voy armando lo que es un movimiento circular. Es como hacer una especie de zoom a lo que está pasando dentro de un movimiento circular y se van a encontrar a un punto que justamente va a tener un vector velocidad en forma tangencial, horizontal y otro vertical. Y ambas, al sumarse, van a dar una diagonal y cada punto que va recorriendo va a ser diagonal, diagonal, diagonal y toda esa suma nos va a dar un movimiento circular. Eso es importante que lo mantengan porque eso significa que no vamos a tener una sola velocidad como estábamos acostumbrados, una sola aceleración, una sola fuerza, una sola energía, de ahí más adelante. Sino que tenemos siempre de a par. ¿Ya? Puede que haya más de dos, pero por lo menos tiene que haber un par de variables físicas que nos ayuden a que este movimiento circular se complete o se haga, ¿ya? Porque no existe un movimiento circular con una sola fuerza, con una sola velocidad. Por eso es importante pensar siempre que tenemos dos vectores o dos variables. Entonces,
una de las primeras que aparece es la velocidad angular o rotacional. Esta corresponde a la variación de ángulo que se recorre en un determinado tiempo. La gracia de esta velocidad angular es que se mantiene constante. Por eso velocidad angular es muy parecido a la rapidez, según el concepto de movimiento circular uniforme, porque esta se mantiene constante. Y según la definición, nosotros podríamos decir que es ángulo partido en tiempo. ¿Ya? Acuérdense que esto es ángulo que recorre. Y este es el tiempo cualquiera, o el tiempo en que se demora en recorrer ese ángulo. Ahora después aparecen estas dos ecuaciones, que yo creo que en algún momento la vieron, y me gustaría saber si alguno de ustedes me puede explicar por qué esto es igual a 2pi partido en periodo o 2pi por frecuencia. ¿Cómo aparece el periodo de repente reemplazando al tiempo y el 2pi aparece reemplazando al ángulo acá? ¿Alguno de ustedes? El 2pi porque 2pi es 360 grados y eso es una revolución. Y el periodo es el Bien. tiempo que tardaría en completarse. Bien. O sea, por definición nosotros podríamos decir que la velocidad angular se puede calcular de esa forma. Si nosotros asumimos que el ángulo es 360 grados, entonces nosotros escribimos los 2pi radianes. Y el tiempo en que demora en dar una vuelta, como dice el compañero, o una revolución, es el periodo. Como el periodo es el recíproco de la frecuencia, o sea, lo contrario multiplicativa, el inverso multiplicativo, iba a decir multiplicativamente, eso no existe, no. El inverso multiplicativo, entonces si 2pi se divide en el periodo, entonces 2pi se multiplica por la frecuencia, ¿ya? Y nos va a dar el mismo resultado siempre. Entonces esta fórmula de acá sirve para cualquier ángulo y cualquier tiempo, y esto de acá nos podría decir que sirve para cuando da una vuelta o más de una vuelta, sabiendo estos datos de acá de periodo y frecuencia, ¿ya? Por una cuestión conceptual. Entonces no es llegar y reemplazar cualquier tiempo aquí o cualquier frecuencia acá. Esta tiene que estar en hertz y esta tiene que ser el tiempo en que demora en dar una sola vuelta. Ahora, aquí es donde casi siempre hay problemas de comprensión porque una cosa es saber la fórmula y otra cosa es saber la parte vectorial. Claro que sí, como dice ahí. La velocidad angular es un vector que siempre es perpendicular al plano en el cual se está girando. Por lo tanto, cuando ustedes dicen la velocidad angular siempre apunta al centro, no es que vaya al centro del disco o al centro de la circunferencia. Generalmente lo dibujan así y eso no está bien, ¿ya? Eso corresponde a la velocidad angular que prácticamente parte del centro y va en forma perpendicular al movimiento que se está haciendo. Tienen que imaginarse que es lo mismo que la mano. Cuando uno gira la mano, los 4 dedos, el pulgar se mantiene arriba. Si yo doy vuelta a la mano, giro los 4 dedos y el pulgar se mantiene abajo. Por lo tanto, la velocidad angular corresponde a la regla de la mano derecha. Cuando un cuerpo se mueve en forma circular, la velocidad angular aparece, pero aparece apuntando siempre perpendicular a cómo se está girando. Y no es que una vaya para allá y otra vaya para allá, y sean todos en el mismo plano. Son planos diferentes, ¿ya? Por eso es importante que sepan que la velocidad angular parte del centro y nos mide a nosotros, si es muy alta, si es muy grande, quiere decir que se recorrió bastante ángulo para que ese vector subiera. Entonces uno puede decir que como que la velocidad angular va creciendo a medida que se va girando. Si se gira más, el vector va creciendo. Si se gira menos, el dedo habría que achicarlo. Entonces eso vectorialmente así se representa, ¿ya? Mientras más ángulo, más velocidad angular voy a tener. Pero no están los dos en el plano. Eso es importante porque a veces hay preguntas de ese tipo y no se entiende muy bien. Generalmente, para un asunto de convención también de la fórmula y de los datos, si un movimiento circular va en sentido contrario a las manecillas del reloj, como la mano derecha,
Si va en contrario, entonces nosotros decimos que la velocidad angular apunta hacia arriba. Si va en el mismo sentido, o hacia la derecha uno dice, pero en el mismo sentido que el reloj, la velocidad angular apuntaría hacia abajo. ¿Ya? Entonces, no está bien que digan todo el rato que apunta hacia el centro. Debería decir, apunta desde el centro la velocidad angular. No sé si se lo pasaron así alguna vez, pero lo importante es que lo sepan, sobre todo para después en dinámica. Y la otra velocidad, la segunda velocidad, acuérdense que les dije que siempre iban a ir de pares, se llama tangencial o lineal. Aparece de los dos nombres en distintos textos. Corresponde a la variación de arco en un determinado tiempo, entonces ya no estamos hablando de una variación de ángulo. Y esta no es constante, porque su dirección cambia de punto a punto siempre. Acuérdense que la velocidad, en este caso la tangencial, la velocidad es un vector. ¿Ya? ¿Y por qué entonces se llama movimiento circular uniforme? ¿Qué es lo que se mantenía constante? Para que me lo recuerden. La rapidez. Rapidez. Eso quiere decir que el módulo de esto, el módulo de la velocidad, que es la rapidez, se mantiene constante. O sea, yo puedo decir que el número de la velocidad se puede mantener constante. Uno dice ya 100 km/h, listo, 100 km/h en forma circular, pero el vector velocidad no se mantiene constante porque siempre cambia de dirección. Entonces, una cosa es el valor numérico y otra cosa es el valor en física o el valor vectorial, ¿ya? Entonces, no pueden decir que la velocidad tangencial se mantiene constante solo porque el número va a ser igual, sino que también tienen que fijarse en la dirección y en el sentido, que es más o menos lo que aparece ahí en el GIF. Entonces, si yo tengo un punto de referencia que es el O, este cuerpo está en sentido de las manecillas del reloj, o sea, la velocidad angular apunta hacia dentro del computador en este caso, no hacia afuera. La velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 va a ir cambiando de dirección a cada rato mientras transcurre este fenómeno, y siempre es tangencial a la circunferencia. ¿Ya? Por eso les decía que una apunta desde el centro, el otro apunta en forma tangencial, y la suma vectorial hace que el cuerpo se mantenga en términos circulares. Según la definición, nosotros decimos entonces que recorre un arco en un determinado tiempo. Y ese arco, ¿qué significa 2πr? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era 2πr? El perímetro de la circunferencia. Por lo tanto, si esto fuera el perímetro, nuevamente nos estamos encontrando que es de una vuelta, o de una resolución. Perímetro. Ahí me faltó una R. Y el t, acuérdense que el tiempo de una vuelta. Por lo tanto, la única diferencia entre velocidad angular y tangencial en términos matemáticos es que una considera el r y el otro no considera el r. Y eso tiene sentido porque si la circunferencia es más grande, se necesitaría una velocidad mayor para mantener una velocidad angular constante. Si es menor, entonces no se necesita tanta velocidad. Es lo mismo que pasa con en el deporte cuando parten en la carrera, cuando quieren hacer los 800 metros planos o los 1600 metros planos, parten a distinta distancia porque los que están más al centro tienen más ventaja porque la circunferencia que hacen es menor. Por lo tanto, el arco es menor, necesitan menos velocidad. En cambio, los que están más afuera, esos necesitan mayor velocidad, por eso tienen que partir más adelante. Para, de alguna forma, no tener ventaja y que sea para todo igual. Y eso se calcula en base al 2πr partido en t o 2πr por f, que es lo contrario en términos matemáticos. Si las diferencias solamente en un r, entonces nosotros podríamos hacer
esa relación, y esa es una de las fórmulas principales de movimiento circular, porque la velocidad angular, si uno la multiplica por el radio, inmediatamente sabe cuánta es la velocidad que necesita para que este movimiento se mantenga, asumiendo que estamos hablando de un MCU, y es lo que pasa justamente en el universo, por los planetas. Y en casi todas las cosas del universo, tienden a ser constantes durante mucho tiempo. Vectores, velocidad. La velocidad tangencial o lineal, que también aparece con ese nombre, es de esa forma, siempre tangencial al punto en donde se encuentra el móvil que esté haciendo esta circunferencia. Y la angular va a ir o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del recorrido del ángulo que tenga este cuerpo. Y esa suma vectorial es la que mantiene al cuerpo en una constante trayectoria circular. De lo contrario, o se va para arriba, o se va para los lados, o se va para abajo, ¿ya? Siguiendo una línea recta. Si no, va a seguir en forma circular como lo que estamos viendo. ¿Cuál es la observación física principal? Que en un MCU la rapidez tangencial permanece constante. Que no hay aceleración tangencial. Eso quiere decir que no hay aceleración como la que nosotros vimos en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o cuando vimos nosotros fuerza, con la segunda ley de Newton. Pero, súper importante, existe lo que se llama aceleración centrípeta, ¿ya? Una cosa es la aceleración tangencial, donde nos dicen, nosotros dijimos la aceleración es igual a la diferencia de velocidad partido en la diferencia de tiempo. Y esta velocidad, la que nosotros estamos viendo en esta materia, sería la velocidad lineal o también la que se llama velocidad tangencial. Y uno dice, ¿pero cómo? Si esa no se mantiene constante. Se mantiene constante su módulo, pero no su dirección o sentido. Por lo tanto, si esto no cambia, si el valor numérico de la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración tangencial. Pero sí existe lo que se llama la aceleración centrípeta, que no corresponde a la misma aceleración que ustedes están acostumbrados a estudiar. ¿Alguien se acuerda o sabe qué significa una aceleración centrípeta? Creo que no. No, ya. Es porque generalmente a nosotros, cuando nos pasan esta materia, nos pasan en base a las fórmulas. Entonces nos dicen, ya, calcula la aceleración centrípeta y eso es B lineal cuadrado partido en R. O W cuadrado por R. Listo. Y uno lo aplica. Pero si me están diciendo que no hay un cambio de rapidez, entonces no hay un cambio de aceleración, por lo tanto no debería haber un cambio en la velocidad de forma modular. La aceleración centrípeta es el cambio de forma vectorial de la velocidad. Entonces fíjense que este autito va en forma circular, obviamente su vector va cambiando, su módulo no, por lo tanto el vector velocidad cambia punto a punto. Existe una aceleración centrípeta que tiene la misma dirección que el radio y apunta al centro de la circunferencia. Ese sí apunta al centro de la circunferencia. Es decir, que esa flechita que va hacia allá, en cada punto, esa se llama aceleración centrípeta. Y no es un cambio de velocidad en términos modulares, o en términos escalares, como nosotros estábamos acostumbrados, sino que el AC, la aceleración centrípeta, es un cambio vectorial de la velocidad. Es un cambio vectorial. Entonces ya no es un concepto que nosotros lo podamos calcular como una diferencia en un tiempo determinado, sino que es un cambio vectorial y por eso uno puede calcular la aceleración centrípeta con un dato de velocidad. Cuando a nosotros nos colocan la fórmula de aceleración centrípeta, no nos dicen aceleración centrípeta es igual a delta V cuadrado partido en R. No, a nosotros nos dicen V cuadrado partido en R.
Por lo tanto, sabiendo que eso no va a cambiar, entonces dependiendo del radio, si es más grande o más pequeño, yo voy a decir que mientras más pequeño es el radio, mayor es la aceleración centrípeta, porque se produce un cambio más rápido. Es como la rapidez del cambio en este caso. En cambio, si es un radio muy grande, la aceleración va a ser menor, porque la velocidad va a tender a cambiar menos, ya que el radio, mientras más grande es, nos hace tener un arco más grande, y eso es más parecido a una línea recta que un arco más chiquitito. No sé si me entiende muy bien, pero es como la parte vectorial. Si tengo una circunferencia pequeña, el cambio va a ser más rápido, va a ser muy brusco. Si tengo una circunferencia muy grande en radio, ese arco va a costar cambiar, como lo que pasa con la Tierra, que uno va de un país a otro, de un continente a otro, pensando que va en línea recta, pero en realidad va haciendo una curva, pero una curva muy pequeña en términos de percepción, que al final parece siendo como que no hay ningún cambio, pero en realidad sí lo hay. Y por eso el R está en el denominador en este caso. Y esa aceleración centrípeta también es una definición o un concepto que se ocupa más en términos vectoriales sin número. O sea, la aceleración centrípeta es el cambio de la velocidad, pero por su dirección y sentido. No es el cambio en términos matemáticos. ¿Ya? Yo sé que es un poco difícil entenderlo porque también es difícil explicarlo, pero imagínense el tema de la Tierra. Nosotros vivimos en una esfera cuyo perímetro para nosotros es muy grande. Por lo tanto, nosotros siempre vemos la Tierra como si fuera plana. Porque la percepción que nosotros tenemos es que el arco, un arco como el Chile, como nuestro país, un arco de 4.000 kilómetros, igual sigue siendo pequeño en comparación con todo el arco que hay. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es poca, ¿ya? En este caso. No tenemos percepción de esa aceleración cuando nosotros vamos de un lugar a otro en la Tierra. Después, más adelante, lo van a entender mejor. Una de las fórmulas que tiene la aceleración centrípeta, ya en términos vectoriales también, y para saber el número y de qué depende, es la que yo les coloqué adelante, que es velocidad tangencial al cuadrado partido en R. Y por eso les decía que mientras más radio hay, menos aceleración centrípeta va a haber, porque menos cambio vectorial va a haber. En cambio, si el radio es pequeño, la aceleración centrípeta va a aumentar, porque ahí se va a percibir un cambio más notorio. Eso quiere decir también que si nosotros relacionamos eso con eso, nos va a dar esto de acá. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en esta ecuación, que la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado partido en R, nosotros habíamos dicho que V es lo mismo que decir W por R. En la diapositiva anterior. Si eso yo lo reemplazo acá, me va a quedar entonces que AC es igual a W por R al cuadrado, partido en R. Eso me queda W al cuadrado por R cuadrado, partido en R. Se me va un R y me queda R por W cuadrado. O W cuadrado por R. Si cambia la rapidez tangencial, no en el caso del MCU, se tiene una componente tangencial de la aceleración. Entonces ahí uno tiene que decir que existe la aceleración centrípeta, que esa es constante, y existe la aceleración tangencial. Eso es una T. La aceleración tangencial, que si es mayor a cero, si está mayor a cero, entonces se cumpliría que la rapidez tangencial no es constante. Pero como es constante, se mantiene en cero, como ya lo habíamos explicado. La componente de la aceleración centrípeta se debe al cambio de la dirección del vector velocidad lineal o tangencial. Cambio en la dirección del vector velocidad lineal o tangencial. Eso significa aceleración centrípeta. Y no es igual a la aceleración tangencial, que es un cambio de velocidad en el módulo partido en el tiempo. Una de las preguntas o quizás de los fenómenos que se relacionan con este movimiento circular
son los discos acoplados por el centro. Y eso se ocupa mucho porque existe lo que es la bicicleta. Y la bicicleta va en ese orden. Todos los puntos de la circunferencia comparten frecuencia, periodo y velocidad angular. Si nosotros nos imaginamos que esto es un plato, un disco, estamos asumiendo que es un solo cuerpo, y no una línea o un punto, sino que es un cuerpo completo, lo que está aquí en la línea celeste, y puede ser de cualquier material, puede ser un disco de metal, de madera, lo que sea, pero todo esto es un cuerpo, es sólido, que se mantiene en una posición. Ahora, esto mismo pasa con la galaxia. Las galaxias también son discos que van girando y que van manteniendo tanto lo de afuera como lo de adentro, todo lo que está dentro de su radio y de su perímetro se va manteniendo al mismo ritmo. Por eso dice que tienen la misma frecuencia, o sea que tienen la misma cantidad de ciclos en un tiempo, tienen el mismo periodo, se demoran lo mismo en llegar, y tienen la misma velocidad angular porque recorren el mismo ángulo en un tiempo. Pero la velocidad tangencial en el punto A, en el punto B, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeña? Hablando de un disco. El B sería más grande, no tiene mayor radio. Y al tener mayor radio significa que está más lejos del centro, pero como esto es un disco, si nosotros colocamos esa línea acá y colocamos un palito o un papel que nos indique cuánto es lo que da la vuelta, si esto da una vuelta, todo esto da una vuelta completa, pero este con mayor radio. Entonces es como si el sistema completo se moviera y siempre están en la misma línea, pero uno va a tener mayor velocidad en A, en B que en A, porque tiene que recorrer más arco. O sea, ya es una cuestión casi visual. Si tengo la misma velocidad angular, significa que recorrió el mismo ángulo en el mismo tiempo. O sea, que llegó al mismo tiempo al otro lado. Pero, en términos tangenciales, tiene que ser mayor el que esté más lejos. ¿Ya? Por eso, quizás después se confunde un poco cuando vemos fuerza, porque generalmente los que están más cerca del centro se mueven más rápido, pero eso es por una razón gravitacional, no por una razón cinemática, como en este caso. O sea, si todos los planetas, en este caso, imaginémonos que los 8 planetas dan una vuelta al mismo tiempo, el último, que sería Neptuno, debería ser el más rápido de todos, porque está más lejos. En cambio, como no pasa eso, como es al revés, Mercurio es el más rápido porque está más cerca del centro, y Neptuno es el más lento, demora muchos años en comparación con nosotros. Eso pasa justamente porque hay una fuerza gravitacional y porque no todos llegan al mismo tiempo en el mismo punto. La naturaleza funciona como si fuera un disco, el sistema solar funciona como si fuera un disco, pero no llegan al mismo tiempo al otro lado. No hay una razón física de que tuviese que ser así. En cambio, si yo tengo un disco creado nosotros en nuestras manos, sí yo puedo colocar un plumón, puedo colocar distintos puntos y me voy a dar cuenta que al centro uno va a poder ver bien el puntito y afuera se ve casi borroso. Es lo que pasa con las ruedas de los autos. Si ustedes se fijan, miren las ruedas de los autos cuando estén al lado de uno, en la carretera dan vuelta bien rápido. Incluso se puede ver girando hacia atrás. Dan vuelta bien rápido y a ustedes va a ser casi imposible mirar el neumático. Pero sí pueden ver el centro, donde está la marca quizás del auto, perfectamente pueden ver que se gira más lento que lo que está afuera. Porque eso representa un disco ya sólido. La velocidad lineal dependerá del radio, como en el caso del dibujo. O sea, mientras más radio, más velocidad para que este se mantenga uniforme. En el caso de velocidad V va a ser mayor que la de A. Este sistema, que se llama discos acoplados por el borde, es lo que yo les decía del caso de las motos, de los autos, los motores, y también en las bicicletas. La rapidez tangencial es la misma, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, el concepto de rapidez. Por lo tanto, V1 es igual a V2. Y si yo lo comparo, esa rapidez en forma modular, con la relación que tenía en forma angular de la velocidad,
Entonces digo que W1 por R1 es igual a W2 por R2. Perdón. Acá. Esa es una ley que se mantiene justamente porque aquí yo puedo decir que las revoluciones son más rápidas que las de acá, porque el disco es más pequeño. Entonces existe lo que se llama la proporción. Si esto es más pequeño, entonces esto también va a ser más pequeño y lo mismo va a ser con lo de acá. O sea, mientras más pequeño es el radio, más rápido va a ser más grande va a ser la velocidad angular. Mientras más pequeña es la velocidad angular, más grande es el radio en el caso de la parte 2. Entonces, el radio siempre más grande, en el caso de los discos de una bicicleta, siempre van a ser más fáciles de ver porque giran más lento, pero recorren más radio, y eso se compensa con que este no lo alcanzo a ver, pero tiene un radio menor. ¿Ya? Esa es como la proporción de esta fórmula que está acá. Entonces ahí es donde generalmente nos preguntan una de estas cuatro. ¿Cuál es la velocidad angular de uno? ¿Cuál es el radio del disco 2? Y así sucesivamente. Lo importante es que si están unidos por una correa, no tienen por qué tener una rapidez distinta. Tienen que tener la misma rapidez. Ahora, que sea uno más rápido angularmente que el otro, es distinto a decir que tienen uno más rápido que el otro. Uno tiene que decir que es más rápido en forma angular, no en forma tangencial. Esa es una de las cosas que es importante saber, sobre todo cuando uno quiere calcular la distancia o el desplazamiento de una bicicleta según la rueda. Tantas vueltas nos dan cierta distancia. Si el cambio lo hago más pesado, va a necesitar más fuerza para hacer girar una rueda, entonces voy a avanzar menos. Y eso es directamente relacionado con lo que vamos a ver ahora, que se llama fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza que se dirige hacia el centro de la circunferencia y no es una clase distinta de fuerza, no es que sea una fuerza ficticia, sino que es más bien dirigida hacia el centro porque se podría decir que es casi la fuerza neta que tiene un movimiento circular. O sea, todo el movimiento circular necesita más de una fuerza para que se mantenga. Eso está claro. De hecho, en el dibujo que sale acá, hay que tener fuerza para mover el cuerpo y hay que tener fuerza para sostener el cuerpo. Entonces yo puedo dar vuelta al cuerpo y soltarlo y va a seguir en movimiento rectilíneo. Si yo solamente lo mantengo, va a ser estático. Pero si aplico ambas fuerzas, ahí recién aparece esto de acá. Es que la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro porque la idea es conservar esa trayectoria o conservar esa distancia. Por eso no tiene sentido mucho que vaya hacia afuera, porque si va hacia afuera se va a escapar de la trayectoria y tampoco lo va a hacer en forma tangencial. En forma tangencial debería estar la fuerza tangencial o la fuerza normal que nosotros calculamos con la segunda ley. Entonces siempre acuérdense que va a pares. La fuerza centrípeta se puede calcular igual que la segunda ley de Newton, donde F es igual a M por A. Acá nosotros decimos FC es igual a M por AC. O sea, ambas coinciden, tanto la fuerza como la aceleración, coinciden en dirección y sentido, ambas apuntan al centro, y son las que mantienen al cuerpo girando en ese radio o en ese punto. Si nosotros reemplazamos por los términos de aceleración, podemos tener esa ecuación, o podemos tener esa ecuación que está ahí. Entonces, ahora ya, aquí debería decir, hay un vector, centrípeta. Ya tenemos la fuerza centrípeta un poquito más avanzada a lo que es la dinámica. O sea, ¿hay una masa determinada? Sí. ¿Necesito más fuerza cuando tengo más masa? Sí. Cuando aplico una velocidad tangencial, ¿me tengo que fijar en el radio? O sea, si agrando la cuerda o achico la cuerda, ¿va a ser más fácil? ¿Va a ser más difícil dar la vuelta? También. Entonces ya se empieza a influir el concepto de radio, el concepto de masa, el concepto de velocidad, todo incluido en la ecuación de fuerza. Y decir fuerza centrípeta en base a la velocidad tangencial
es lo mismo que decir en base a la velocidad angular, pero uno va a estar dividido en R y el otro multiplicado por R. Eso es quizás la parte matemática que ustedes ya pueden dominar. Lo importante es que la fuerza centrípeta se puede calcular de las tres formas. Un marco de referencia donde un cuerpo no presenta aceleración se llama marco de referencia inercial. Esto ya es la parte conceptual. Las leyes de Newton tienen validez en todos los marcos inerciales porque hay un sistema de referencia. Es decir, que un cuerpo no presenta una aceleración espontánea, o no se está moviendo mientras está calculando algo. En cambio, un marco de referencia giratorio es un marco de referencia acelerado. Eso quiere decir que siempre está cambiando el vector velocidad, donde las leyes de física no son tan, las leyes de Newton, perdón, no son tan válidas para el último, porque no siempre se cumple la misma referencia. Fíjense que si yo muevo un cordel en forma circular, tendría que estar mirándolo desde arriba para saber cuál es el radio y realmente cuál es el movimiento. Si lo estoy mirando desde frente, lo que voy a ver es que, por ejemplo, una pelotita con una cuerda, es que la pelotita va para allá, para acá, para allá, para acá. Se va a agrandar, se va a achicar, se va a agrandar, se va a achicar. O sea, eso es lo que voy a ver yo justo estando de frente. Si me acerco un poco más, voy a ver un ángulo, una especie de elipse. Si me pongo al lado de la persona, entonces también voy a ver una línea. Por lo tanto, es un asunto más que nada de sistema de referencia. Cuando uno hace ejercicios de movimiento circular, uno siempre asume como que está arriba. Está mirando el fenómeno desde arriba para ver el círculo. Y no de frente, porque de frente no se vería nada. Esos son los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. En caso de que en algún momento hayan pasado relatividad o movimientos combinados de Galileo, no sé si lo habrán pasado, pero tiene que ver con eso, con estar mirando el fenómeno según la fórmula que me están diciendo. Por eso existe el concepto de fuerza centrífuga, que también no pasa mucho en la materia porque también es parte de, no es parte de una fórmula, sino que es parte del concepto de dinámica circular. Y ese concepto también es difícil de entender, no es tan fácil. Aunque la fuerza centrípeta es una fuerza dirigida hacia el centro, alguien dentro de un sistema, dentro del movimiento circular, parece experimentar una fuerza hacia afuera. Lo que pasa con la lavadora. La lavadora cuando seca la ropa, de hecho ahí aparece el término centrífuga, lo que hace es tirar la ropa hacia afuera, porque hay una fuerza que está haciendo que la ropa se vaya a las paredes, que tienen los hoyitos para poder sacar el agua, y gracias a esa fuerza la ropa se va secando, va haciendo como una especie de apretón para que se seque. La fuerza aparente hacia afuera se llama fuerza centrífuga. Se llama en física una fuerza ficticia, ya que no tiene contraparte en interacción acción-reacción. O sea, no es que la fuerza centrífuga sea lo contrario a la centrípeta, sino que la fuerza centrífuga es más bien una especie de sensación que adquieren todos los cuerpos que van en movimiento circular y sienten como que la inercia los tira hacia afuera. Lo mismo que hablábamos la otra vez con fuerza de Newton, con la ley de Newton, cuando alguien dobla a la izquierda y tu cuerpo gira hacia la derecha, como que tiende a ir en forma de inercia. Lo mismo pasa cuando uno se mueve en forma circular. Sí, literalmente cuando uno corre, de hecho los que juegan a la pelota pueden decir, si uno corre en forma circular, uno tiende a irse hacia afuera inmediatamente, porque es la sensación de inercia la que nos lleva hacia afuera. Y no es que sea lo contrario a la centrípeta, porque hay nada, en ese caso, corriendo, no hay nada que te agarre, una cuerda, no hay nada que te haga irte hacia el centro, sino que tu propio cuerpo es el que quiere experimentar esa trayectoria. Entonces, como dice ahí, al igual que en el caballito de un carrusel, en los juegos, tenemos la máxima rapidez tangencial cuando estamos en el ecuador. O sea, aquí nosotros percibimos, si estamos en la Tierra, acá percibimos nosotros la mayor rapidez, porque está más alejado del centro de la Tierra. En consecuencia, la fuerza centrífuga es máxima para nosotros cuando estamos en el ecuador, y prácticamente cero en los polos.
donde no tenemos rapidez tangencial. Entonces, estrictamente hablando, si uno desea perder peso, debería caminar hacia el ecuador, porque hay una gravedad menor, estamos más lejos del centro, y acá prácticamente si nosotros nos colocamos en un punto, no deberíamos girar, que en los polos. Eso es como bien loco, por eso en los polos lo máximo que el hombre ha podido estar haciendo investigación en el polo sur y en el polo norte, se da cuenta que hay casi 8 meses de oscuridad y 4 meses de luz en un lado y en el otro, porque prácticamente no giran. Si uno se coloca en el punto de un trompo, cuando está girando, va a seguir estando en el mismo punto, va a girar muy poco. Entonces no va a tener mucha fuerza centrífuga, no va a experimentar el cambio tan alto como si estuviera en el ecuador, que prácticamente es como una velocidad muy alta. Existe en la naturaleza, para los que si no sabían mucho, esta es una fuerza que tienen todos los planetas y todos los cuerpos en el universo, y nuestra Tierra, en términos específicos, es la fuerza de Coriolis. Cuando un objeto se desplaza sobre cualquier sistema y va rotando, siempre sufre una aceleración adicional producida por una fuerza perpendicular que es más que nada el resultado de una desviación del recorrido. ¿Ya? No, eso quiere decir que no todos los cuerpos tienen algo fijo, constante, una trayectoria fija y que da vueltas todo el rato, como la rotación de la Tierra. O sea, la Tierra no pasa siempre por el mismo punto cada vez que se cumple un año, se va moviendo. Y en ese vaivén de que se mueve por el sistema solar completo, por la vuelta que se dio, porque tiene a la Luna dando vuelta, se genera una especie de desviación. Entonces va girando y se va moviendo más de uno o dos movimientos, sino que ya la trayectoria no es recta, es más que una curva. La fuerza de Coriolis, como dice ahí, se siente, pero no es una fuerza real. Esta fuerza produce una aceleración sobre los objetos que se mueven en un sistema de rotación. Por ejemplo, sobre los aviones que viajan de uno a otro lugar de la Tierra, sobre un misil arrojado de un lugar, sobre el aire de la atmósfera y el agua de los océanos inclusive. Una de las formas de ver la rotación, si ustedes tienen la suerte o la gracia de viajar a otro país, en donde nosotros vivimos en la parte sur del planeta, en el sector sur, ustedes van al norte, al hemisferio norte, y dan la cadena del baño. La cadena del baño gira en el otro sentido que acá. O sea, acá nosotros vemos que gira en sentido contrarreloj, y en el hemisferio norte a favor del reloj. Si ustedes buscan en YouTube, en el Ecuador, coloquen ahí fuerza de Coriolis. Coloquen en YouTube fuerza de Coriolis, Ecuador. Se van a dar cuenta que hay para los turistas, en el Ecuador, que está justo al medio, no justo, porque igual la Tierra está un poco inclinada, pero es prácticamente el país de referencia, por eso se llama la línea del Ecuador. Va a haber un punto en que tú corres unos pasos hacia allá y te ves que el agua gira así, y corres unos pasos hacia allá y ves que el agua gira al otro lado. Y eso es a unos metros de distancia, porque ahí se dan cuenta que están justo parados en el centro. Y ¿qué pasa en el centro? No gira, sino que cae de una. Entonces no se produce este efecto como de fuerza aparente. Por lo tanto, la fuerza de Coriolis, en resumen, es una fuerza ficticia que te da la sensación de que estás girando en un lado, pero en realidad es debido al movimiento completo que tiene un cuerpo. ¿Ya? Es para complementar la materia, no es que nos van a preguntar en la prueba qué es lo que es la fuerza de Coriolis, pero sí es bueno saberlo porque es un tipo de movimiento que tiene la Tierra en base a que no solamente la Tierra rota y se traslada, sino que también tiene este movimiento y tiene dos movimientos más. Porque no es algo estático, es algo dinámico. Entonces se está moviendo en todas dimensiones. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos hablado. No, profe, quedó re claro. Ya, bacán. Profe, Sí, una pregunta. dígame. Tengo entendido que la aceleración también se puede calcular multiplicando la velocidad tangencial con la velocidad angular.
Que si uno como desglosa la fórmula se puede hacer llegar a eso. Si me acuerdo bien. Acá la aceleración, Sí, la aceleración más atrás. Creo que se podía multiplicando tanto la velocidad tangencial como la angular. tú dices ambos, multiplicar ambos. Tú multiplicas V por W. Sí, O sea, según la definición, si nosotros colocamos V igual 2πr por T y colocamos V 2pi partido en T, si tú multiplicas estos dos, no será división. del otro día estaba viendo un libro creo que era del Cepecho, del Pedro Valdivia que salía. Tendría que ¿No lo verlo. tienes ahí? ¿No lo ¿Cómo? tienes ahí? ¿No lo tienes ahí, Amaro? Sí, lo tengo por aquí en el PC, si quieres se lo envío. Ya, envíamelo, para poder ver esa, porque yo no la he visto por lo menos esa fórmula. Ah, A lo mejor habría que colocar otra cosa más, porque si multiplicáis estos dos, es que son muy parecidos. Esto te queda al cuadrado. Tanto 2pi partido en t como 2pi f. Te va a quedar 2pi t cuadrado por r. Sí, Algo así. Y el otro te va a quedar 2pi f cuadrado por r. tendría que verlo. Te mando el libro. Ya, mándame el libro ahí la fórmula, porque me queda el r afuera. Porque es parecido en todo caso, es parecido al de arriba. Pero me queda un R dando vuelta. ¿Alguien más? ¿No? No. Ya. Entonces nos vemos el miércoles para hacer ejercicios de esto y recordar algunas otras fórmulas más que nos vamos a hacer. Nos vamos a ir acercando a lo que es el momento angular, la energía rotacional, el momento de inercia, que también son conceptos que entran en el electivo. Así que, chao chiquillos, muchas gracias por estar acá. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias, cuídense. Nos vemos. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal